Pero entonces el tema que me pidieron Kenzo y Slaven hablar es sobre, sobre la relación entre el derecho constitucional, entre la constitución política y los temas que tienen que ver con el desarrollo urbano y en particular con los problemas más centrales que ustedes ven en este curso, que tienen que ver con la desigualdad territorial y con la segregación urbana. ¿Ah? Entonces voy a compartirles unas diapositivas que preparé. A ver si es que ahí logro. Pueden ver las diapositivas ahí, ¿no? ¿Sí? Ah, perfecto. Súper. No voy a estar mirando el chat, entonces si es que quizás alguien tiene una pregunta o un comentario ahí, quizás Kenzo me puede decir. Porque no logro ponerlo en la pantalla ahora. Entonces, el objetivo de la sesión de ahora es conversar y ofrecer algunas reflexiones sobre la relación entre la Constitución y la ciudad, o el desarrollo urbano, en un contexto, digamos, donde este tema adquiere bastante relevancia, porque estamos algo así como a puertas de un cambio constitucional. Se está desarrollando en Chile un proceso constituyente, y eso eventualmente va a generar un nuevo texto constitucional en el país. Y esa oportunidad presenta, digamos, obviamente el desafío de pensar en qué medida lo que dice la Constitución puede permitirnos como país, como sistema político, enfrentar los desafíos más relevantes que tenemos en temas que tienen que ver con el desarrollo urbano, y en particular me quiero centrar sobre todo también en los problemas que ustedes revisan en este curso que tiene que ver con la desigualdad y la segregación. Eh, esta es una pregunta difícil de hacer porque en general la mayoría de las constituciones en el mundo dicen poco o nada sobre la ciudad. El constitucionalismo contemporáneo, el constitucionalismo moderno, surgió en el contexto de la creación de un sistema para pensar en la organización del poder dentro de un Estado. ¿Ah? Eh, entonces, las referencias a formas de organización política, a ámbitos de toma de decisiones que no tienen que ver con el poder del Estado propiamente tal, sino que con unidades subestatales, es algo como poco común en el desarrollo de las constituciones, digamos, en los últimos 2 siglos. La mayoría de las constituciones, nuevamente, dicen muy poco sobre cómo organizar el poder político, cómo pensar en estructuras institucionales que nos permitan enfrentar problemas que se dan o que son particularmente relevantes a nivel de una ciudad, a nivel de una zona metropolitana. ¿Ah? Entonces, reflexionar sobre este tema es como inherentemente especulativo, porque no hay mucho de dónde basarse. ¿Ah? De hecho, hay un reciente libro que apareció este año, que se llama La Constitución y las megaciudades, de un profesor de ciencia política de la Universidad de Toronto, Rand Hirsch, que efectivamente él quizás es como el primer libro en el ámbito del derecho constitucional que tematiza el tema del vínculo entre la Constitución y las ciudades. Pero es algo muy reciente, porque la mayoría de las constituciones, como les decía, no hacen referencia muy explícita al tema urbano. Entonces yo quiero plantear algunas ideas eh, para, sobre todo, estimular una conversación, estimular una reflexión en un ámbito en el cual no hay tanto, digamos, trabajo previo. ¿Ah? Y las dos preguntas que quisiera como proponer para iniciar esta conversación tienen que ver, que es un poco más son preguntas un poquito más amplias de la que formulamos, que pensamos con Kenzo respecto al derecho a la vivienda, porque es el texto en particular que ustedes tuvieron que leer antes de esta sesión. Y son temas que voy a abordar, pero en esta presentación lo voy a pensar, lo voy a abordar de un punto de vista más amplio, en torno a estas dos preguntas. ¿Ah? Si en la Constitución de 1980 ha sido un obstáculo o no para el desarrollo urbano inclusivo. Y la segunda pregunta es cómo la nueva Constitución puede favorecer un desarrollo urbano más inclusivo.
Es como dos preguntas que quisiera como proponer al inicio para que reflexionemos en esta charla. Voy a partir con algunas diapositivas, asumiendo que probablemente la mayoría de ustedes no son abogados y no han tenido oportunidad de quizás estudiar más sistemáticamente el rol de una constitución. Quería partir como dando algunas nociones básicas sobre lo que significa una constitución, para después poder tratar de entender un poco más el vínculo entre la constitución y el desarrollo urbano, el desarrollo de las ciudades. Entonces, claro, de un modo muy formal y de modo muy resumido, uno debiese decir que la Constitución es un texto escrito, ¿cierto? Es un texto que contiene un conjunto de reglas jurídicas que son muy difíciles de modificar. Eso es como lo que caracteriza una Constitución. Y se trata de reglas jurídicas que son de muy difícil modificación, en parte porque lo que uno establece, lo que uno incluye en un texto constitucional, son cuestiones respecto a las cuales uno no quisiera que existiesen variaciones relevantes dependiendo de las mayorías electorales circunstanciales que gobiernan un sistema democrático. Entonces, claro, uno puede tener un presidente y un Congreso, por ejemplo, con mayoría de personas de centro derecha que quizás piensa que las mejores políticas públicas en educación son A, o uno puede tener una mayoría electoral de centro izquierda que quizás piensa que las mejores políticas educacionales debiesen ser B, y no A. Y eso es parte como del juego democrático regular, o sea, si es que la mayoría del país, la mayoría de los chilenos y chilenas elige a un presidente y a un congreso de un cierto color político, uno espera que ese presidente y ese congreso pueda desarrollar su programa político con sus colores políticos. Pero claro, lo que está en la Constitución limita, constriñe lo que pueden hacer las mayorías electorales. Entonces, lo que uno pone en la Constitución, uno está asumiendo que no va a variar, independiente de si gobierna un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, un gobierno de cualquier signo o color político. La Constitución es la norma suprema, por lo tanto, de un sistema jurídico. Todas las normas inferiores a la Constitución tienen que ajustar su contenido al texto constitucional. Si una ley, por ejemplo, viola una norma constitucional, esa ley tendrá que ser declarada nula. No podrá mantenerse en el sistema jurídico. Y la Constitución se dirige en su mayoría a los poderes públicos. Lo que hace fundamentalmente la Constitución es regular el ejercicio del poder público. Hay normas que también tienen que ver con cómo los ciudadanos de a pie nos comportamos, y que regulan nuestro comportamiento. Pero la mayoría de las normas de la Constitución son normas que se dirigen a el poder político, el poder público, ¿cierto? Entonces, la Constitución tiene un capítulo dedicado al presidente de la República, diciendo quién puede ser elegido presidente de la República, qué puede hacer el presidente de la República, qué no puede hacer el presidente de la República, etcétera, ¿cierto? Entonces son normas que en general se destinan, cuyos destinatarios son los poderes públicos. Y la Constitución obviamente tiene mecanismos para garantizar que se cumplan sus normas. O sea, si es que el presidente se atribuye poderes que no están en el texto constitucional, bueno, hay mecanismos en la Constitución para que el presidente vuelva, no siga incumpliendo la Constitución. Ahora, las constituciones obviamente tienen muchas funciones y sus funciones varían de país en país. O sea, las constituciones son distintas. La constitución alemana es distinta a la constitución norteamericana, a la constitución mexicana, a la constitución de Estados Unidos, y son distintas a su vez a la constitución chilena. O sea, hay mucha varianza, hay mucha heterogeneidad respecto de los diseños constitucionales, porque responden a distintas culturas políticas. Hay constituciones que establecen sistemas parlamentarios, hay constituciones que establecen sistemas presidenciales, hay constituciones muy ricas en el reconocimiento de derechos fundamentales, hay constituciones muy tímidas desde el punto de vista del reconocimiento de derechos fundamentales, hay constituciones muy duraderas, hay constituciones que han durado 2 siglos, como la Constitución de Estados Unidos de 1787, hay constituciones que han durado poquitos años, etc. Hay mucha heterogeneidad. Pero uno, si tuviera que tratar así como de buscar el núcleo de lo que hace una constitución, uno debiese decir que las dos funciones centrales de una constitución, uno podría decir, yo me atrevo a sugerir que son estas. En primer lugar, establecer procedimientos e instituciones que faciliten la deliberación democrática para la toma de decisiones públicas.
La Constitución son las reglas de la democracia. Plasman, reflejan lo que se llama el principio democrático, es decir, establecen mecanismos para que se tomen buenas decisiones políticas dentro de un régimen razonable de distribución del poder. Entonces, la democracia, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y eso está expresado en la Constitución. Y en segundo lugar, las constituciones establecen límites formales y sustantivos al poder que tienen las mayorías en un régimen democrático. Y de hecho, estas dos cuestiones a veces entran en tensión, porque lo primero enfatiza la idea de que las mayorías pueden tomar decisiones a través de ciertos procedimientos, y la segunda función enfatiza el hecho de que a veces de que las constituciones también tienen el rol de poner límite a lo que hacen las mayorías. Esa idea de límite a la mayoría está muy interesantemente expresada en este cuadro que refleja una parte de la novela La Odisea, ¿cierto? En la cual Ulises, el protagonista de la Odisea, tiene que hacer un viaje largo que involucra navegar por un mar donde hay muchas sirenas que tienen un canto, que realizan un cántico tan encantador que muchas personas que navegan en esos mares terminan tirándose al mar y ahogándose en ese mar. Entonces era un cruce muy peligroso que tenía que pasar Ulises, donde podía sucumbir ante el cántico de las sirenas. Entonces la estrategia que utilizó Ulises es que se amarró al mástil del barco para que, y eso es lo que se muestra en el cuadro, ¿cierto? Para escuchar lo que iban a decir el cántico, este cántico tan encantador de la sirena, para poder escucharlo, pero no sucumbir ante ello, ¿cierto? Y no caer en el mar y terminar muriendo. Entonces esta imagen fue utilizada por un famoso cientista político de la Universidad de Columbia, John Elster, para sugerir que esa es una de las funciones de la Constitución. La Constitución lo que nos amarra a la democracia, establece esto amarre a la democracia para que no sucumba ante el cántico de la sirena. Nosotros sabemos que hay determinados regímenes democráticos que en determinado momento logran cierta mayoría y con ello empiezan a establecer leyes que violan derechos fundamentales, como lo ocurrió, y generan crímenes como lo que ocurrió en la Alemania nazi, ¿cierto? Entonces la Constitución también tiene este rol de establecer ciertos límites para que un determinado régimen democrático no termine vulnerando los derechos de la minoría, ¿cierto? Entonces, permite el gobierno a la mayoría la democracia, pero también establece ciertos límites para que la mayoría no oprima a la minoría. Entonces, las dos partes centrales que tiene una constitución política son, por un lado, un montón de reglas que lo que hacen es crear y distribuir el poder político, el poder público. Reglas que crean el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Y por otro lado, lo que se llama la parte dogmática de la Constitución, que son un conjunto de reglas que establecen el conjunto de derechos fundamentales que el Estado debe proteger y promover. Entonces las constituciones normalmente regulan el presidente, el Congreso, lo que hace el Poder Judicial, y además reconocen un montón de derechos, como el derecho a la vida, el derecho al sufragio, el derecho al debido proceso, derechos sociales como el derecho a la educación, etc. Son como las dos partes de un texto constitucional. Ahora, siempre a mí me gusta recordar cuando hablo sobre derecho constitucional, me toca explicar en qué consiste la Constitución, que la Constitución es un texto, ¿cierto? Y un texto que para llevarlo a la realidad necesita ser interpretado, necesita que los operadores políticos y jurídicos interpreten ese texto. Ese texto no tiene un efecto directo sobre la realidad, sino que es mediado a través de la práctica institucional que genera. Y sobre todo la Constitución, que la Constitución tiene un montón de normas ambiguas, entonces, o bien abstractas, como el derecho a la educación, el derecho a la vida. ¿Qué significa eso? ¿Cómo eso impacta las políticas públicas? Bueno, dependerá de cómo los actores políticos, los actores jurídicos, encargados de materializar, de darle vida, implementar lo que dice la Constitución, digan que es el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, etc. O sea, la práctica constitucional también es un elemento que es muy importante entender. Uno no solamente estudia, en el derecho constitucional, uno no estudia solamente lo que dice la Constitución, sino que también estudia cómo esa Constitución se interpreta y se implementa en la realidad.
Si vamos a la Constitución de 1980, que sí, obviamente, motivo de fuertes discusiones y que recientemente se fue generando un consenso respecto de que había que reemplazarla porque habían elementos de su origen, de su implementación, de su diseño, que se consideraban no eran los apropiados para el momento de la democracia chilena, ¿cierto? Y por ello quizás una gran mayoría de los chilenos y chilenas decidió en las urnas, digamos, dar inicio a este proceso de cambio, de reemplazo de la Constitución. La Constitución de 1980 fue redactada y aprobada en dictadura, con un diseño bastante temeroso de la democracia representativa. La Constitución original tenía un montón de cláusulas bien cuestionables, ¿cierto? Por ejemplo, le otorgaba a las Fuerzas Armadas un rol protector de la democracia. Las Fuerzas Armadas tenían un rol relevante en nombramiento, por ejemplo, de senadores y de ciertos miembros de ciertos cargos de representación. Por lo tanto, era un diseño bastante temeroso de la democracia representativa, porque la dictadura quería evitar que cuando Chile volviera a la democracia corriera el mismo derrotero que había sucedido durante el gobierno de Allende, ¿cierto? Y lo otro aspecto bien central del diseño original de la Constitución del 80 fue incluir una serie de principios y reglas que estuvieron asociadas a la transformación económica y social realizada en ese periodo histórico. Ustedes saben que la dictadura fue muy eficiente desde el punto de vista, muy efectiva desde el punto de vista de transformar la política pública chilena, de establecer nuevos modelos en temas urbanos, vivienda, educación, salud, pensiones, y parte de esas reformas fueron establecidas como principios, reglas en el texto constitucional. Entonces, la Constitución terminó con una lista de derechos fundamentales con un fuerte énfasis en libertad y la protección del emprendimiento privado, o sea, tiene una dimensión muy protectora de la libertad, de las libertades civiles. Y también en su diseño original se establecieron un conjunto de reglas que obstaculizan el ejercicio de la regla de mayoría en el proceso legislativo. Todo lo que se ha discutido sobre los quórums, por ejemplo, los quórums de las leyes orgánicas constitucionales, los quórums de mayorías calificadas, son de alguna manera mecanismos que se introdujeron en la Constitución para que, si es que se quisieran hacer, para que, si es que cuando volviera la democracia en Chile, se buscara hacer reformas estructurales de políticas públicas, esas reformas estructurales tuvieran un apoyo bien transversal en el Congreso y no se pudieran realizar con la simple mayoría de diputados y senadores. Y si bien esta es una constitución que ha sido modificada en numerosas ocasiones de modo muy estructural, o sea, hay elementos bien estructurales del diseño original de la Constitución del 80 que no están. O sea, de hecho, en algún minuto hubo un artículo que básicamente prohibía la existencia del Partido Comunista en Chile. Eso obviamente fue eliminado en el 89, es decir, se han hecho muchas. En algún minuto habían senadores designados, senadores vitalicios, y todas esas cosas fueron, digamos, eliminadas de la Constitución. Varios aspectos de su diseño original se han mantenido. Ahora, vamos un poco, conectemos esta reflexión constitucional con el tema que nos convoca, es cierto, que su vínculo con el desarrollo urbano, con la forma en que se gobiernan, se regulan las ciudades. La Constitución del 80 fue, digamos, básicamente omitió cualquier referencia a temas de desarrollo urbano. Y eso no es alguna novedad, no fue una ocurrencia de la dictadura. La verdad es que, como les mencionaba al principio, una buena parte de las constituciones, incluso constituciones redactadas en tiempos recientes, omiten el tema urbano, no hacen referencias muy explícitas al tema urbano. Ustedes pueden leer en el texto que, claro, efectivamente, y de modo creciente, las constituciones han ido incluyendo el derecho a la vivienda, que obviamente tiene una incidencia sobre el desarrollo urbano bien importante. Pero más allá del derecho a la vivienda, en general las constituciones son muy tímidas, o básicamente omiten cualquier referencia a otros aspectos del desarrollo urbano.
Y la dictadura siguió ese modelo, o sea, la Constitución chilena, la Constitución del 80 no tiene referencia a temas, prácticamente no tiene referencia a temas urbanos. ¿Ah? En el ámbito de las políticas públicas, la dictadura sí fue obviamente muy activa en instalar un modelo de política habitacional, de política urbana, que si bien ha sido modificado de modo bien sustantivo en las últimas décadas durante los gobiernos democráticos post-dictadura, varios aspectos de su diseño original también se mantienen, ¿cierto? Esta es una cita a la Política Nacional de Desarrollo Urbano del 79, que establece como los lineamientos centrales de este enfoque de mercado que se iba a utilizar en la política habitacional y en la política urbana. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, la Política Nacional de Desarrollo Urbano dice: los particulares, tanto en su condición de demanda como de oferta, deberán encontrar las herramientas y conseguir los recursos para solucionar sus necesidades de financiamiento y satisfacer sus aspiraciones habitacionales respectivamente. El Estado se reserva para sí la función de normar, planificar, controlar el proceso, pudiendo también subsidiar en forma directa a los sectores de más bajos ingresos. Dentro de estas funciones, tendrá prioridad el objetivo de lograr y mantener un alto nivel de recuperación de la inversión a fin de favorecer a la mayor cantidad de demandantes compatibles con la disponibilidad de recursos sectoriales. Igualmente, será preocupación preferente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dar atención a los grupos de población más necesitados cuya capacidad de ahorro no les permite por sí solo resolver el problema del financiamiento de su vivienda. El traspaso creciente de la responsabilidad del sector vivienda a los particulares será gradual y se irá complementando con medidas que favorezcan su rápida adaptación a las nuevas funciones que se le irán entregando. Esto como que establece ciertos aspectos centrales que se formularon en la transformación que ocurrió fines de los 70, principios de los 80, desde el punto de vista de la política urbana y habitacional. Expresa claramente la cita este principio de focalización, la idea de que el gobierno se iba a concentrar en los sectores de más bajo ingreso y que crecientemente la responsabilidad en el ámbito de la vivienda iba a ser delegada desde corporaciones públicas, habitacionales públicas, hacia el sector privado, ¿ah? Que va a ser fundamentalmente el principal desde este momento en adelante, se constituirá en el principal actor del mercado inmobiliario y de la generación de oferta de vivienda para todos los sectores, no solamente para los sectores de alto ingreso, sino que también para los sectores de bajo ingreso. Entonces, la pregunta, volviendo a las preguntas iniciales, es ¿en qué medida, digamos, la Constitución del 80 ha generado un marco institucional que no ha permitido resolver los problemas tan relevantes de desigualdad y segregación que tenemos en las ciudades, ¿cierto? ¿En qué medida la Constitución del 80 ha sido un factor que ha obstaculizado resolver problemas de desigualdad y segregación en la ciudad? Obviamente, la segregación y la desigualdad en la ciudad responde a muchos factores, probablemente ustedes han visto varios en este curso, ¿cierto? Con Kenzo y Slaven. No hay un factor, los fenómenos complejos son siempre multifactoriales. La pregunta es si es que la Constitución de 1980 ha sido un obstáculo para tratar de resolver estos problemas, ¿no? Para tratar de promover la implementación de políticas públicas que resuelvan estructuralmente estos problemas, ¿no? Y si la Constitución pudiera decir algo que permitiera a los poderes públicos resolver de modo más adecuado nuestros problemas de segregación y desigualdad en la ciudad. Déjenme mencionar, obviamente, que estos son temas en los cuales uno necesitaría, digamos, un año completo para poder profundizarlos de modo adecuado, pero déjenme simplemente dar algunas nociones respecto a temas que están, o reglas que están en el texto constitucional actual y que tienen un vínculo con el desarrollo urbano, ¿ah? Entonces, pensemos primero en lo que yo llamaba la parte dogmática de la Constitución, que tiene que ver con los derechos fundamentales, ¿cierto? Una característica bien peculiar de la Constitución de 1980 es que tiene una hiperregulación del derecho de propiedad, ¿ah? Que está sobre todo manifestado, porque junto con reconocer el derecho de la propiedad, lo que hace la Constitución es regular de modo muy específico cómo se expropia la propiedad, cómo se van a establecer las
concesiones mineras y hace una referencia a la existencia de derechos de particulares sobre las aguas, ¿no? Esto obviamente tiene que ver mucho con los traumas que estuvieron detrás de quienes pensaron en esta nueva, en la Constitución de 1980, que tenían que ver que donde había mucho temor respecto a lo que había ocurrido respecto de la propiedad en los gobiernos anteriores, con la reforma agraria, la nacionalización del cobre, etcétera, ¿cierto? Entonces, se hiperreguló el derecho de propiedad en la Constitución de 1980. Sí se mantuvo la idea de función social de la propiedad, que era una referencia que hace la Constitución, que dice que se podrá limitar los derechos de propiedad privada siempre y cuando ello vaya en función, sirva a la función social de la propiedad. ¿Ah? Eso se mantuvo, es una norma que se estableció en la Constitución en los 60, aunque hay una alusión similar en la Constitución de 1925, pero la dictadura en el diseño original mantuvo esta referencia a la función social de la propiedad. Es decir, se protege el derecho de propiedad privada, pero se señala que la propiedad privada admite límites, admite obligaciones, en la medida en que esos límites y obligaciones expresen esta idea de la función social de la propiedad. La Constitución del 80 omite el derecho a la vivienda, eso ustedes lo pudieron leer en el texto, probablemente, y la Constitución de 1980 prácticamente no tiene referencia a intereses sociales que uno podría vincular a la idea de un desarrollo urbano inclusivo, ¿no? Entonces, esto ya genera un desbalance, porque la gobernanza de las ciudades normalmente lo que requiere es que exista un cierto equilibrio entre la propiedad privada y los intereses públicos, ¿no? Entre la defensa de que cada persona pueda adquirir suelo urbano y pueda desarrollar ahí su proyecto, pero también la relevancia de compatibilizar ese interés privado con el hecho de que las ciudades generan un montón de externalidades y también bienes que es necesario que estén adecuadamente distribuidos. Ustedes lo han visto probablemente en este curso, ¿cierto? Entonces, se necesita un equilibrio entre intereses privados e intereses públicos. Y eso ese equilibrio no está en el texto constitucional. Si uno mira los derechos fundamentales que pudiesen tener una incidencia sobre el desarrollo urbano. Está el derecho de propiedad, está la idea de función social de la propiedad, pero no está el derecho a la vivienda y no hay otros intereses sociales que uno pudiera vincular a la idea de desarrollo urbano. Desde el punto de vista de la organización del poder, la parte orgánica de la Constitución, el texto constitucional también es muy tímido, es decir, establece, de hecho, al comienzo de la Constitución, que los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Es decir, establece como un mandato para que haya un desarrollo equitativo, solidario entre regiones, provincias y comunas. Pero eso es una referencia más o menos general que después no aparece claramente expresada en el resto del texto. El capítulo 14 de la Constitución Política tiene varias normas que se refieren al gobierno y administración interior del Estado, y la Constitución establece claramente 4 niveles de organización territorial del Estado: el nivel nacional, el nivel regional, el nivel provincial y el nivel comunal. Digamos, la Constitución no establece como un nivel de organización territorial que coincidiría con una ciudad o una zona metropolitana. La Constitución reconoce la figura del gobierno regional y de las municipalidades, o sea, establece que existirán gobiernos regionales que van a ser directamente elegidos por la ciudadanía de esos territorios. Eso es algo que se hizo con la reforma de los gobiernos regionales, ¿cierto? Y también establece el reconocimiento de las municipalidades. Dice muy poco respecto a las funciones, a las atribuciones que tiene el gobierno regional en municipalidades, ¿no? En general delega eso a la ley. Dice, la ley se encargará de definir las atribuciones del gobierno regional y las municipalidades. La única referencia que tiene el texto constitucional a la relevancia de la gobernanza a nivel metropolitano, a nivel de ciudad,
está en el artículo 123 de la Constitución Política, que dice lo siguiente: la ley establecerá fórmulas de coordinación para la administración de todos o algunos de los municipios con respecto a los problemas que les sean comunes, así como entre los municipios y los demás servicios públicos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el anterior, la ley orgánica constitucional respectiva regulará la administración de las áreas metropolitanas y establecerá las condiciones y formalidades que permitan conferir dicha calidad a determinados territorios. O sea, la Constitución establece que eventualmente puede existir una necesidad de establecer gobiernos a nivel metropolitano para resolver los problemas, los desafíos de políticas públicas que tienen las ciudades, ¿ah? Que muchas veces requieren soluciones a nivel de ciudad, a nivel metropolitano, y no a nivel puramente comunal o a nivel regional, ¿ah? Pero lo establece como una posibilidad. O sea, dice, la ley podrá establecer una cierta administración a nivel metropolitano. Algo que obviamente no ha ocurrido en las políticas públicas. Entonces, si uno lo mira como desde el punto de vista del listado de derechos fundamentales, pareciera que hay como un énfasis, si uno lo piensa en su conexión con el desarrollo urbano, hay un énfasis más bien del derecho de propiedad privada, y no hay referencia a otros intereses que pudieran ser relevantes a la hora de equilibrar intereses públicos e intereses privados, a la hora de regular las ciudades, de implementar políticas urbanas. Y si uno lo piensa desde el punto de vista orgánico de la distribución del poder, que es donde han habido más cambios en el texto constitucional, la lista de derechos fundamentales se ha mantenido más o menos incólume, pero las reformas constitucionales se han dirigido fundamentalmente a la parte orgánica, a la parte del poder. Sí hay reconocimiento a estructuras subnacionales en la Constitución, en particular hay un reconocimiento a los gobiernos regionales y hay un reconocimiento a las municipalidades. Hay esta especie de reconocimiento a la posibilidad de establecer mecanismos de gobernanza metropolitano, pero la verdad es que no hay ninguna pauta muy clara establecida en el texto constitucional respecto de cómo tiene que organizarse el desarrollo urbano y respecto de qué principios tienen que materializarse en el desarrollo urbano. Hay muy poca referencia en el texto constitucional. De nuevo, no es una novedad, es más o menos parte del silencio global que existen en las constituciones contemporáneas respecto del problema del desarrollo urbano. Ahora, yo les decía que una cosa, esto es lo que dice el texto de la Constitución, a modo muy resumido, obviamente. Otra cosa es cómo ese texto se entiende en la práctica, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en los obstáculos que puede interponer la Constitución para enfrentar problemas que tienen que ver con el desarrollo urbano, como la desigualdad y la segregación, uno no solamente tiene que pensar en las normas, sino que también en cómo se han interpretado, cómo se han entendido esas normas, ¿cierto? Y aquí quisiera hacerles alguna referencia a modos de interpretación del texto constitucional, de la organización constitucional chilena, que de alguna manera sugieren, al menos tentativamente, de que la Constitución no facilitaría la implementación de políticas que pudieran resolver de modo más adecuado desafíos que tienen que ver con el desarrollo urbano, con un desarrollo urbano más incluyente, más igualitario, ¿cierto? Esta es una entrevista que yo le hice a un alto funcionario del Ministerio de la Vivienda el año 2014, mientras estaba haciendo mi tesis doctoral, y donde estaba fundamentalmente centrándome en el problema de la política habitacional y la falta de cambios que se habían hecho a la política habitacional, sobre todo en el periodo histórico de la transición de la dictadura a la democracia, ¿cierto? Y un alto funcionario del Ministerio de la Vivienda de esa época, de los 90, me dijo algo que a mí me pareció bien interesante. Me dijo, el problema del año 90 fue el punto central de por qué se mantuvo el tema de previsión de viviendas así, de esa manera, era que para poder hacer lo que se había hecho antes del 73, que era que el Estado construía, teníamos que tener suelo. Y lo que no teníamos era suelo, y para tener... porque se había dado de tal manera el derecho de propiedad que eso era intocable. Entonces, empezar a expropiar paños gigantescos de terreno para poder tener suelo, para poder provisionar la vivienda, iba a gastar los 4 años de gobierno.
con un enfrentamiento feroz con una constitución que buscaba justamente lo contrario. O sea, también se entendió que hacer modificaciones centrales en política urbana habitacional podía generar problemas relevantes desde el punto de vista de la constitucionalidad de esas políticas, de esos cambios en la política pública, ¿no? Esto me lo voy a sentar por un tema de tiempo, que tiene que ver con distintas interpretaciones del derecho a propiedad a través del Tribunal Constitucional. A veces el derecho a propiedad se entiende de modo bien absoluto, y hay veces en que el derecho de propiedad se entiende de un modo más flexible, en el cual requiere compatibilizar el interés privado con el interés público. Pero en eso la jurisprudencia, la forma en que se ha entendido la Constitución ha sido relativamente zigzagueante. Esta otra cita que a mí me parece interesante, que tiene que ver con la naturalización de la fragmentación urbana, ¿ah? Que es una cita del alcalde de Torrealba, el alcalde de Vitacura, a propósito de este conflicto que él sostuvo con el alcalde Lavín, que quería construir un condominio de viviendas sociales en un paño, en un terreno de la comuna de Las Condes, que estaba ubicado dentro de la comuna de Vitacura, ¿ah? La comuna de Vitacura fue creada a partir de la comuna de Las Condes, ¿cierto? Entonces, por eso un terreno de la comuna de Las Condes quedó ubicado dentro de la comuna de Vitacura. Y ahí el alcalde Lavín quería construir un conjunto de viviendas sociales, lo que fue fuertemente resistido por el alcalde de Torrealba, que dijo en el Mercurio: me he sentado a la mesa con la mejor disposición, aplaudo a Lavín, ojalá pueda hacer muchas viviendas sociales en Las Condes, me parece súper bien lo que hace. Cada alcalde es soberano en su comuna y Joaquín tiene que decidir qué hacer en Las Condes. Desde hace años que Vitacura está pensada como una comuna que aporta parque a la ciudad. No es que yo sea un sensible, es el proyecto que hemos impulsado desde hace años, desde el puente Los Aldes hasta el San Francisco. O sea, la idea de que en verdad nuestro sistema permite fragmentación jurisdiccional, permite que cada comuna, cada municipalidad pueda, digamos, hacer el proyecto por el cual el alcalde, el consejo municipal fue elegido, y sin ideas sin intereses que debiesen ser defendidos más bien a nivel metropolitano, y que debiesen de alguna manera constreñir lo que cada alcalde puede hacer en una comuna que pertenece a una ciudad mucho más grande, a una zona metropolitana que la engloba. Entonces, estos son ejemplos, digamos, anécdotas, que creo yo sugieren que, claro, que la Constitución fue muy tímida o prácticamente omite la inclusión tanto de principios que debiesen orientar el desarrollo urbano, como mecanismo de gobernanza que permitan que los problemas de desarrollo urbano sean solucionados de modo adecuado, ¿ah? La Constitución hace muy poca referencia a intereses del desarrollo urbano que tienen que compatibilizarse con el derecho de propiedad, además tampoco crea una estructura de organización del poder que favorezca la armonización entre el interés privado y el interés público. Eso yo diría como una conclusión de lo que uno pueda pensar en el diseño de la Constitución en su estado actual, ¿cierto? Y eso ha generado distintas interpretaciones de cómo se entienden las normas constitucionales, que no favorecen, creo yo, necesariamente la implementación, pensar políticas públicas que resuelvan los desafíos de igualdad, de segregación de nuestras ciudades. Eso contrasta al menos desde el punto de vista de los derechos fundamentales, con lo que uno puede encontrar en otras constituciones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho siempre mencionar lo que dice el derecho a la vivienda, la Constitución Española del 78, que dice: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. O sea, un reconocimiento bien potente a nivel constitucional del derecho a la vivienda, pero no solamente el reconocimiento del derecho a la vivienda, sino que también de algunas implicancias de políticas públicas que se derivan del reconocimiento del derecho a la vivienda. Esto no garantiza, declarar esto en una nueva constitución no garantiza que vamos a tener mucho mejores políticas públicas, pero pueden servir de un respaldo
para pensar en nuevas políticas públicas en materia habitacional, en materia urbana. Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, hay muchos países que han incluido derecho a la vivienda o que tienen normas que generan un mejor balance entre el interés privado y el interés público a la hora de pensar las ciudades. Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, hay otras constituciones en el mundo que pueden servir como buena referencia. Desde la parte orgánica, la parte de la creación del poder, es donde la mayoría de las constituciones dice muy poco respecto a la política urbana. Un ejemplo que yo encontré, sí, es la Constitución de Brasil del año 88, que de hecho tiene un capítulo dedicado a la política urbana. ¿Ah? Y que señala, por ejemplo, en el artículo 182, que la política de desarrollo urbano de los gobiernos de los condados, de acuerdo con las directrices generales fijadas por la ley, tiene por objeto ordenar el pleno desarrollo de las funciones sociales de las ciudades y asegurar el bienestar de sus habitantes. El plan maestro aprobado por la legislatura del condado, que es obligatorio para la ciudad de más de 20.000 habitantes, es el instrumento político básico del desarrollo y la expansión urbana. La propiedad urbana cumple su función social cuando se ajusta a los requisitos fundamentales para el ordenamiento de la ciudad expresado en el plan maestro. O sea, una invitación a que las ciudades se planifiquen y se planifique de un modo que exprese esta idea de función social de la ciudad, de un desarrollo más igualitario de la ciudad. Son ideas, la Constitución de Brasil es, que yo creo, de los pocos, de los casos más bien excepcionales, de constituciones que establecen como ciertas directrices respecto a cómo organizar la gobernanza de las ciudades, digamos. Entonces, para cerrar, yo creo que la redacción de una nueva constitución en Chile debe considerar el aprendizaje acumulado sobre el desarrollo de nuestras ciudades en las últimas décadas. Todo lo que me ha aprendido respecto a la creación de segregación urbana a gran escala, a los niveles de desigualdad territorial, es algo que debiese informar la reflexión constitucional que se está generando en el país. Ese aprendizaje debe considerarse no solamente en la regulación de los derechos, o sea, no basta con incluir el derecho a la vivienda, ¿no?, sino que también debe pensarse a la hora de definir las normas que van a organizar cómo se distribuye el poder político, ¿no? Y por último, siempre hay que pensar que el desafío de un desarrollo urbano más igualitario, inclusivo, integrador, no se juega solamente en una nueva constitución, sino que de modo muy significativo en cómo se implementa, cómo se interpreta ese texto constitucional. Entonces, de alguna manera, este cambio constitucional que está ocurriendo en Chile es una oportunidad para mejorar el texto constitucional, pero también para pensar en nuevas formas de interpretar el texto constitucional que sean más adecuadas para los desafíos de políticas públicas que tiene